Damos la bienvenida al historiador Germán Rodas, el expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quisiéramos en esta mañana analizar lo que se viene muy pronto en Ecuador, pues del mismo día que el presidente de la República firmó el decreto para la consulta popular que incluye temas de seguridad. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó también el informe para segundo debate sobre reformas penales que elimina beneficios penitenciarios en delitos graves e incluye sanciones a jueces y fiscales que favorezcan al crimen organizado. Aparentemente hay una cruzada anticorrupción en Ecuador. ¿Cómo ve usted la situación, licenciado Rodas? Bueno, yo creo que lo que ocurre en el país es importante en el sentido de que las autoridades asuman una conducta confrontacional con la corrupción, la delincuencia organizada que proviene de estas bandas narcocriminales que fueron paulatinamente instalándose en el país. Eso es adecuado, eso es pertinente, es el rol de los gobernantes y el rol del Estado. Al contrario, los dejamos crecer. En el año 2019 nosotros presentamos la denuncia en relación a la adquisición de insumos médicos y ya señalamos la presencia de Jordán y la presencia de Salcedo. Y han pasado tantos años para dejar que crezcan estos monstruos que se vuelven una lacra social y que evidentemente hay que confrontarlos. Eso es correcto. Lo que a nosotros nos preocupa es que en este vértice de esta pirámide delincuencial hay otros elementos también que deberían ser perseguidos con igual prontitud y con igual convicción. Yo me refiero increíblemente a los que podemos llamar a los asaltantes de cuello blanco, precisamente los que proveen de los insumos médicos a las estructuras de salud pública del país y del IES, siguen todavía pululando en la estructura de salud, haciendo el mismo negocio, entregando los insumos. Pero lo que es más grave, aquellos que están dentro de las entidades públicas y que han favorecido estos negocios en el acto colusorio pertinente, todavía siguen allí y no desde ahora ni desde el anterior gobierno, sino de mucho tiempo atrás. De tal manera que hay una especie de una estructura de tercer y cuarto nivel que se maneja con este propósito al interior del Estado, de los gobiernos, y que siguen haciendo de las suyas. Esto ha quedado evidenciado de alguna manera desde los gobiernos anteriores, que se decía el tema de Petroecuador, ahora está evidenciado por las declaraciones de este señor Arias Nielsen. Ojalá la prisión que se hace de este ciudadano desde la Argentina, que estaba encargado de las estructuras de las entidades públicas llamadas así en el Ministerio de Energía, Petróleos y lo demás, salgan otros nombres. Pero concluyo la idea, a ellos y a sus similares que están en la estructura del país, en la función pública, no se les confronta con la debida acción que debe hacérselo, de tal manera que toda la estructura delincuencial sea realmente detenida, confrontada y evidenciada ante la opinión pública. Es que Ecuador en los últimos tiempos ha llegado a un grado de aberración realmente increíble. Allí está el caso Metástasis, donde dos delincuentes con prontuariado como Norero y este otro ciudadano que se encuentra también detenido por este caso, hablaban, discutían de la posibilidad de comprar, entre comillas, instituciones públicas para su propio beneficio. Así es. Si no las compraron, las amedrentaron o les sobornaron con algo, de alguna forma diversa. Pero, ¿cómo puede entenderse la actitud, los pronunciamientos judiciales en diversas estructuras de la acción jurisdiccional? Por un lado, a veces en la Corte Nacional, en los organismos provinciales, se presenta la denuncia y los jueces son los que inmediatamente dan trámite no a la denuncia, sino a la acción de defensa del denunciado. Esa es la experiencia de la Comisión Nacional Anticorrupción. De tal manera que ahí hay una estructura en estos espacios que demuestra que trabajaban vinculados
a la acción de la delincuencia en general, porque esto no es solamente con este tipo de delincuentes que, insisto, se les está persiguiendo, de hecho ha habido los otros. Y cuando hablo de los otros pongo un ejemplo. La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia el tema de Manduriaco. Carlos Poli, Contralor, hace un juicio rapidísimo. Una juez dicta una sentencia elaborada en el Departamento Judicial de la Contraloría y condena a la Comisión Anticorrupción. Esa fue una historia. De tal manera que así es como han venido procediendo. Los otros tienen control también, evidentemente, sobre algunas autoridades, pero todo aquello hay que sanear y no hay que dejar institución, y repito, no hay que dejar institución pública sin hacer la debida seguimiento a su gestión, porque hay temas que ciertamente son preocupantes. Y hay razones para dar paso, para mantener en vigencia esos viejos refranes en el sentido de que no solamente hay que ser, hay que parecer. Una serie de intentos de abusos públicos que son denunciados ventajosamente a través de redes sociales se han intentado dar con una presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizándose viajes con su novio, con su amigo a Galápagos y viajando justamente en festividades. Entendemos que estas festividades de febrero han llamado la atención justamente al Consejo Nacional Electoral, pues el abuso de la cosa pública continúa. Yo creo que los organismos de control deben actuar frente a la denuncia que se ha dado en redes sociales y en medios de comunicación pública, además, sobre los dos temas. Una presidenta del Consejo Nacional Electoral que se va a hablar con los ecuatorianos para mejorar el empadronamiento de ellos, y en 2 o en 3 lugares en los que debe estar no hay un ecuatoriano, en otros casos hay 25. Entonces ocurre que terminan siendo viajes de turismo electoral, con el pretexto electoral. Esto hay que decirlo clarísimo. Ahora lo que ocurre es que bajo esto que se denomina estar en periodo electoral, pues nadie puede tocar nada ni decir nada, porque entonces se está ofendiendo no solo a la persona, sino a la institución, y puede ser motivo de una acción de respuesta del Consejo Electoral, porque parecería que se estaba entonces poniendo en riesgo las elecciones. Esa norma, por ejemplo, debe desaparecer, porque con esa historia pueden hacer lo que se les venga en gana, cometer ilícitos, y no se puede decir nada porque se pone en riesgo el proceso electoral. Debe referirse a temas de otra naturaleza, una norma de esta naturaleza. Pero es evidente que el viaje de la presidenta del Consejo Electoral no tiene nada que ver con adquirir experiencia sobre el voto en el exterior. Este es un tema que manejan además los funcionarios desde hace muchísimo tiempo. Los vocales de los consejos electorales están allí para dar seguimiento al trabajo denodado de los funcionarios. Esa es la historia. Y en el otro organismo, que se llama de Participación Ciudadana y Control Social, y que es una institución del Estado, pero que simula representar a la sociedad, pues ocurre lo propio. La presidenta, la directiva máxima, de vacaciones en Galápagos. El otro asunto que nos ha preocupado es relacionado al viaje de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es más que una entidad del Estado que simula representar a la sociedad. Primer asunto que ya hay que decirlo con interés y con fortaleza frente a una realidad objetiva. Pero viaja en un fin de semana a Galápagos para tener reuniones con las organizaciones sociales. Yo creo que en el país estamos más que grandecitos para que se nos tome el pelo de esa manera, en un feriado, sábado, en Galápagos. De tal manera que estos abusos creo que deben ser enfrentados por las autoridades competentes, por Contraloría, etcétera, por los organismos de control,
y frenar, porque no es ni el primero ni va a ser el último si es que no se tienen acciones abiertamente de demostración de cuidar los bienes públicos, porque la ciudadanía que me escucha y que me os ve debe saber que los viajes son con dineros del Estado, son con dineros públicos. Es más, en el Consejo Electoral inclusive hicieron un arreglo de las partidas porque no tenían dinero. De tal manera que estos son temas que no hacen sino demostrarnos, porque no importa si hubiesen gastado $20 o 50 en cada viaje, lo cual no es así. Lo que pasa es que nos demuestra para qué llegan al servicio público, cuál es el objetivo. Y aparte de no hacer bien las cosas, evidentemente son estos abusos de autoridad que ofenden a un país que está en una situación económica muy complicada. Y viene una situación bastante compleja para Ecuador. Los 4 decretos o proyectos económicos urgentes que envió el presidente en la Asamblea han sido aprobados. Estos como consecuencia traen una elevación del IVA, contribuciones de la banca, contribuciones de las sociedades, de las cooperativas, el IVA que tendremos que pagar todos los ecuatorianos, el ISD que tendremos que pagar todos los ecuatorianos. Se lo ha hecho con dos objetivos fundamentales. Uno, el de financiar este conflicto armado interno. Otro, el de aportar a una economía del fisco, a las finanzas del Estado que se encontraron en soletas. No es la primera vez que se pide contribuciones directas a los ecuatorianos. Se lo hizo ya en Manabí Esmeraldas, en el terremoto, y las consecuencias, las lecturas quedaron para el largo plazo de que se mal utilizó buena parte de ese gobierno. ¿Cómo está la Comisión Nacional Anticorrupción previendo lo que viene para supervisar, supervigilar, auditar desde la auditoría del público, de los ciudadanos, lo que se viene? Bueno, nosotros fuimos de los que denunciamos en el tema de la mala utilización de los recursos con el caso del terremoto en Manabí, en Esmeraldas. Un tema que ha quedado todavía sin terminar de sancionarse a los responsables. 3.500 millones de dólares se pusieron en juego y algunos de los causantes están fuera del país, otros escondidos en alguna embajada. De tal manera que allí hay una historia. En el otro caso, en el que se viene por delante, es evidente que los diversos sectores políticos, asumiendo este comportamiento aparentemente contradictorio, pero que formaba parte de una fórmula para llegar al objetivo final de incrementar el IVA y buscar otros recursos, van a dotarle a las arcas del Estado de muchos recursos, de importantes recursos. Es de esperar que aquellos que provengan del esfuerzo de la ciudadanía, que son todos en realidad, sean administrados con absoluta coherencia y una capacidad operativa, además de transparencia, porque todos sabemos que el gran esfuerzo que se está demandando a la ciudadanía fundamentalmente es para buscar un equilibrio en el presupuesto nacional llevado a una crisis absoluta por los regímenes anteriores. Y entonces, sabiendo aquello, la población, que va a hacer esfuerzos enormes porque va a golpear la economía de los ciudadanos, todos debemos estar atentos a que los recursos se manejen para aquello que se ha dicho que se va a usar, de tal suerte que, insisto, esta operación política entre aquellos que hicieron el acuerdo político para tener las autoridades tanto en el Congreso como en otros espacios, han llegado también a este esquema que va a poner en una situación difícil a la población, pero que no por estar en una situación difícil podemos dejar también de estar distantes a una acción de Contraloría Social de estos recursos que tienen que ser llevados para el uso de aquello que se ha señalado. De tal manera que estaremos todos atentos y estoy seguro que los medios de comunicación igual, para que las cosas marchen de la mejor manera.
¿Cómo hacer para que por lo menos algo del dinero en el que es perjudicado el Estado, que suma miles de millones de dólares, retorne al fisco? Se cree aquí en Ecuador una cultura de responsabilidad. Pues usted está señalando casos realmente patéticos, ex ministros ecuatorianos declarándose culpables en cortes en los Estados Unidos, pero sin graves consecuencias. Tenemos a un contralor allí también en la ciudad de Miami, evadiendo hasta el momento la acción de la justicia. Aquí en Ecuador se ha continuado construyendo una norma que ya tiene bastantes años, que es la de extinción de dominio, que pasó nuevamente por otros capítulos en la semana anterior a través de la Asamblea. En cuanto a esta ley de extinción de dominios, con las reformas que se han dado, que no han suplido en un 100% las sugerencias hechas por la Fiscalía General del Estado, ¿qué conclusiones tiene la Comisión Nacional Anticorrupción? Nosotros coincidimos plenamente con la fiscal en el sentido de que esta ley que la aprobaron por unanimidad, alborozados y felices, tiene limitaciones profundas. Primero, acortan los tiempos, entonces a la fiscalía le obligan a que investigaciones de esa naturaleza y magnitud o no se hagan o queden inconclusas. Y lo que es más grave, en nuestra opinión también, es que ¿cómo así tenemos que esperar que exista la sentencia? ¿Usted cree que los recursos y la opinión pública creen que los recursos que son asaltados están guardados en un lugar esperando que se produjera la sentencia? Eso se va diluyendo, se va difuminando. De tal manera que cuando hay presunciones sobre hechos gravísimos, la norma debe ser absolutamente abierta. Y esto que lo acabo de decir, se lo hace ahora en los países que precisamente han impulsado normas similares y que tienen una visión de lucha contra la corrupción de otra manera. Un juicio puede durar 6 años, 8 años. Un juicio de peculado puede estar allí por tiempo indefinido. Y entonces viene la sentencia y van a buscar los recursos que se han licuado en algunos lados. De hecho, no va a haber ya esos recursos. Se debe actuar de manera inmediata en casos que son casi de flagrancia. Entonces, diga usted, por ejemplo, en la circunstancia de los 3.500 millones de dólares que se utilizaron para la reconstrucción de Manaví de Esmeraldas, mire, los juicios siguen, las personas inclusive han fugado, pero se han llevado parte del dinero, pues. Y sus propiedades nadie las ha tocado. Mientras no exista la sentencia ejecutoriada, entonces nadie va a poder actuar. A nosotros nos parece igual que Preocupa también a a la satisfacción. comisión, licenciado Rodas, esa falta de efectividad, esa lentitud demostrada por la UAFE en lo que se refiere a ejercer un mejor control en lavado de activos, que es parte transversal de todos los actos de corrupción. Así es. Y lo que usted acaba de señalar es importante, porque hay un trabajo que podría ser mucho más imbricado, mucho más sinérgico, mucho más colectivo, con objetivos idénticos y además con tiempos similares, entre la UAFE, entre la Fiscalía, la Contraloría, los organismos de control en general, pero a veces cada quien está en su propio espacio y no se cruza ni siquiera la información. Y entonces esa también deja una experiencia de que las cosas no se las ejecutan, no solo con la prontitud, sino con la racionalidad que mandan los procesos y los casos de corruptela. De tal manera que todos estos elementos dispersos se quedan en el papel, en la búsqueda de los recursos perdidos, y se quedan asimismo en las algarabías, como la aprobación de la ley de extinción de dominio, que claro, termina siendo una importante declaración, pero que en la práctica va a tener dificultades. Y Fiscalía ese mismo día se pronunció sobre el tema, de tal manera que parece que las emociones de los asambleístas se vinieron al piso cuando pudieron meditar que no habían contribuido eficazmente como se esperaba. No sé si es que por acción
u omisión. No sé si es que a propósito o no, pero en todo caso generando una ley que tiene vacíos muy importantes y que deberán ser modificados, ojalá en estos mismos años, en estos mismos meses, perdón. Bien, culminemos, licenciado Rodas, con objetivos de corto, de mediano plazo que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción y casos concretos a los cuales esté dando seguimiento. Bueno, hemos estado preocupados de la designación de algunas autoridades, entre ellas la del BIES, por ejemplo, y hemos señalado públicamente nuestra preocupación de que una persona vinculada a una aseguradora a la cual está obligada a mantenerse como asegurado el BIES, sea la persona que pudiese dirigir al banco del IES, con un conflicto de intereses muy grave. Hemos estado dando seguimiento a varios temas de carácter general, también del régimen anterior, porque no se puede dejar las cosas así sueltas. En todo caso, tenemos muchas preocupaciones que las decimos de manera frontal, como estas que hemos tratado el día de hoy, pero sobre todo quiero reiterar el compromiso que hemos ido asumiendo permanentemente en una organización de hechos, sin recursos públicos ni privados, que permanentemente está detrás de aquello que significa la corruptela. Y creo que uno de los elementos que nos preocupa desde hace mucho tiempo es la falta de una política de recuperación de recursos. Y esta es una política que está abandonada. No hemos escuchado del régimen todavía la posibilidad de levantar acciones concretas en esta materia. Creemos que ese es uno de los temas fundamentales, porque si no, vivimos en un estado en donde nos asustamos, nos desbordamos frente a los actos de corruptela o inescrupulosos, por decirlo menos, pero no hacemos mucho para que la impunidad no siga siendo un factor casi consustancial a la cotidianidad de todos nosotros. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Yo le agradezco a usted, Gustavo. Un saludo a todos y buenos días. Declaraciones del historiador Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción.